Espere, o sea que si hoy en día llegase a bajar algo del cielo, ¿usted cree que es un dios o es un Pero alienígena? está un A ver, poco crazy. No, cuénteme. solo hay una explicación lógica y vino los extraterrestres. No, no me dijo bien el nombre, me contó una historia falsa. Yo necesito más seriedad de su parte, weón. Así no se puede trabajar. De Bueno, verdad. en los jeroglíficos que hay de Egipto, se ve en algunas partes que hay máquinas voladoras. Pero usted lo asume porque sencillamente la forma física no se parecería a nosotros. Es decir, que si llega alguien que se parece a nosotros, asumimos que es un dios porque tiene una semejanza a nosotros. Pero si no se parece, entonces es un Tendría, alien. Pero ¿quién me dice a mí que el tendría que dios, ser humanoide. quién me dice a mí que el dios se parece al humano? No, de acuerdo. Tú también caerás, versión rusa. Y resulta que dicen los chismes, las lenguas y las malas artimañas que Rocco, uno de los partícipes activos de este podcast, es producto de nuestra imaginación, que él no existe, que él simplemente hace parte de la imaginación colectiva de todos nosotros. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en Disconformes Podcast. Bienvenidos a un capítulo nuevo. Como lo habíamos auspiciado y como muchas personas ya nos habían solicitado, hoy vamos a realizar la segunda parte de teorías conspirativas. Primeramente quisiera darle un saludo al Chato. Hola Chato, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien. Bueno, y como lo hicimos en el capítulo anterior, hemos traído a un invitado que no solo sabe cositas varias, que no solamente es un experto en teorías conspirativas del ayer, de la hora y del mañana, sino que ha sido una persona que ha llevado el capítulo con mayor visualización en YouTube hasta el momento. Jaimito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Aquí nuevamente intentar salvarles el programa. Bienvenido, como siempre. Muy bueno, muy bueno. Pues el otro día estábamos hablando con Rocco, que es el otro invitado que ha venido ya dos veces al podcast, y él dice que quiere romper uno el récord de más veces en el podcast y dos el de mayor visualización, pero pues hasta el momento el que tiene mayor visualización es el capítulo de conspiraciones contigo. ¿Crees que hoy vamos a romper el récord, Jaimito? Claramente. Y pues ya todos sabemos que Rocco es un poquito bobo, entonces pues la gente no lo va a querer ver mucho. Entonces yo creo que vamos Bueno, a romper récord con este capítulo. pero ya en los comentarios nos han salido chicas diciendo que pues que no están muy de acuerdo o muy afines a lo que dice Rocco, pero que es un tipo majo, que es un tipo querido. Sí, como que está llamando a la audiencia femenina, ¿no, Cami? La audiencia femenina lo tiene ya ahí como entre sus favoritos, pero no por lo que dice, sino por lo bonito. Bueno, me gustan los culos, En dicen eso por sí ahí. estoy disconforme. No sé qué verá, pero bueno. Bueno, dándole entonces comienzo a esto, vamos a comenzar con una noticia de actualidad que el Chato nos trae el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre eso, Chato. Bueno, aquí les comento tristemente que el día de ayer dieron la noticia que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, ha fallecido. Lo siento, es una mala noticia. Empezamos con esta mala noticia. El día que hoy grabamos, pues damos esta información. Él murió el 1 de marzo del 2024 eh, a causa de un derrame cerebral severo. Y bueno, lamentamos este hecho porque nos pega justo en la infancia a todos. Sí, yo me levanté Muy duro. y en todos lados estaba la noticia de la muerte de Akira Toriyama y pues a muchas de las personas que estaba leyendo en algunos foros era el tema de si la saga de Dragon Ball iba a continuar sin el legado que él había dejado, es decir, si van a crear unas nuevas historias basadas en la historia de Goku, pero pues sin ya tener los conceptos previos por parte de Akira Toriyama o no, que es básicamente, o si aquí muere técnicamente lo que conocemos como Dragon Ball Z. ¿Qué piensas tú, Jaimito? Pues de hecho, en el momento de la muerte, él alcanzó a dejar varias obras inconclusas. Al día de hoy hay un manga ya escrito, no recuerdo bien cómo, o sea, cómo se llama la saga, pero hay un enemigo donde incluso hay una nueva transformación de Vegeta. Eh, pues que la idea es que eso empiece a ya transmitirse como anime, lo podamos ver, supongo yo, en algún momento, bien sea en Crunchy o lo saquen en cualquier plataforma.
No sé qué va a pasar con eso, no sé si esa saga se terminó y aparte de eso habían otras cosas que dejó inconcluso porque pues lamentablemente nos dejó no tan anciano, no tenía más de 68 años si no estoy mal, Sí, así que todavía le quedaba mucho por escribir y hacer cosas con, con esa serie que especialmente los de nuestra generación amamos tanto como Dragon Ball, pero pues bueno, las cosas pasan. Es un golpe duro a nuestra infancia y todos a mandar la energía. Así Seguro no demora en salir el momento todos haciendo para Genkidama quedar un en algún personaje. lado. bueno, pasando un poquito este capítulo y ese sabor amargo sobre el tema de Akira Toriyama, el chato nos trae hoy la noticia o el dato disconforme del día, cuéntanos. Bueno, yo les tengo un dato disconforme acá a todos los que nos escuchan y es del señor Luis Carlos Reyes Hernández. Él es el director de la DIAN en Colombia, el señor que recauda los impuestos, el dinero, la plata. Bueno, yo tengo ahí una disconformidad con el hombre porque ahora se puso a hacer disque TikTok educativos. Y a mí eso no me parece, me parece que él debería estar centrado en sus funciones y hacer lo que realmente fue contratado en vez de estar haciendo TikToks, que para eso no fue contratado. ¿Qué piensan ustedes, queridos? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque sí he visto los TikToks en los que sale el director de la DIAN y a pesar de que toman muchos comentarios que la gente le deja en tono de broma, él trata de educar a la gente como con las bases de la DIAN o con lo que tiene que hacer la gente respecto al pago de sus impuestos y dándoles como una broma en contra de esas mismas personas. Es decir, si ellos le ponen un comentario burlesco o algo para que él no lo pueda contestar, él adapta la respuesta a teoría básica del pago de los impuestos y todo eso y da una respuesta que eso terminan siendo jocosas, pero terminan siendo veraces. ¿Sí? O sea, lo que él dice es veraz, es cierto, es congruente con lo que tiene que hacer con su función. Entonces, yo no le veo el problema de que él esté en TikTok dando información que pues al final es relevante. ¿Qué piensas tú, Jaimito? De acuerdo, digamos que el man lo que hace es coger todo el montón de chistes, todo el montón de humor que le mandan, de comentarios que pueden ser más para mamarle gallo al man, pero él lo toma por el lado, entre comillas, serio y así educa de paso, como bien decía el chato al principio. Al fin y al cabo, está llegando a más gente utilizando la plataforma que es TikTok, o bueno, no sé si en X o en donde más esté haciendo estos videos, y pues ya mucha gente, más gente lo está viendo, y pues de paso me río un rato con los comentarios que le envían, pero al mismo tiempo puedo llegar a entender o aprender cuando el man habla de los hijos o cuando el man habla de quién debe o quién no debe declarar, bajo qué pues, leyes o todo este tema. Entonces, me parece realmente útil y de paso gracioso verlo. No, es que lo que tú Así dices, el que, tema de la difusión es muy importante porque pues el tema de pagar impuestos es un tema que a la gente no le gusta, es un tema que a la gente no le para mucho cuidado y mucha atención y a la hora en la que tienen que ir a declarar impuestos pues están muy perdidos y necesitan de un contador para que les colabore. Y yo creo que es una buena forma para educar a las personas en vez de estar viendo solo videos de TikTok de gente bailando, ¿no? Pues a mí se me hace que es para ganar su propaganda para él mismo, porque él debería usar el tema de comunicación de la DIAN y ya no solamente el aparecer en los videos. Él está destinado para otras funciones. pero si utilizan los medios de comunicación de la DIA no lo ve nadie, weón. Pues Ese es al el menos que lo problema. haga por este otro medio. Y pues que responda a toda esa mano de comentarios pendientes que le dejan. Yo no veo problema. Ay, ¿por qué no desconectan acá mismo? La gente, no, la gente tiene que saber cuándo tiene que declarar sus impuestos y eso no necesita estar ahí de TikTok o no. No evadan impuestos, muchachos. Paguen. Bueno, continuando un poquito después de este dato de disconforme y entrando ya en materia, escuchando los comentarios de algunas de las personas que nos escribieron, nos han comentado sobre el capítulo anterior, en este vamos a optar por enfocarnos en dos, tres aspectos macro e irlos tratando de desmenuzar a llegar un poco más a profundidad, en vez de dar muchos casos de teorías conspiranoicas y tocándolos cada uno de a poquito. Entonces, los dos casos principales de los cuales vamos a hablar el día de hoy van a ser las pirámides de Egipto y como segundo caso vamos a hablar sobre viajes del tiempo. Y si nos da el tiempo, yo creo que vamos a hablar de un caso, un tercer caso que va a ser sorpresa para el final, para las personas que decían quedarse. Va a haber una tercera charlita cortica, pero muy sustanciosa. Entonces,
No sé quién quiere empezar con el tema de las pirámides. Bueno, pues yo ahí me voy a meter la cucharada. Hombre, ¿qué dicen ustedes? ¿Las pirámides de Egipto fueron creadas por el hombre o hubo tecnología extraterrestre? Hay mito. La única teoría que existe al respecto por la falta de explicación lógica de cómo se hicieron las pirámides se da mucho hacia el tema alienígena. Es bien debatible porque, por un lado, la infraestructura de la obra como tal está demasiado bien hecha. O llegó un huevón de la nada y se despertó por allá en Egipto y le dijo, oiga, Keops, el faraón del momento, le dijo, oiga, a mí se me ocurre hacer esta obra con estas medidas, bajo estas circunstancias. Yo creo que podemos hacer esto y así levantamos las cosas. Y se le ocurrió de las mayores obras arquitectónicas de la humanidad y de un día para otro. O definitivamente hay conocimiento perdido que tenemos ahorita de la humanidad. No, cosas de las que no se entienden de la creación de las pirámides es cómo se iban apilando las rocas que son bien grandes y pesadas, como de 3 o 6 toneladas, si no estoy mal, hacia arriba, ¿no? Obviamente, tal vez la base, pues uno mira como la arma, pero empezar a subirlas y empezar a hacer una cosa que tiene más o menos, si no estoy mal, entre 21 y 28 pisos de altura, eh, pues ir subiendo hasta allá, de hace algo que estuvo hace unos 3.000 años, porque incluso creo que es de antes de Cristo, eh, pues cómo lo hicieron para subirlo no se sabe. Cómo se hizo para que todo estuviera totalmente, perfectamente cuadrado. Incluso hay un montón de teorías al respecto de matemáticas del área de las pirámides, bueno, la pirámide central como tal, la de Giza, y hay un montón de cosas que hacen que la obra sea prácticamente perfecta, y asumir que eso pasó hace tantos años, pues es difícil. Así que o bajó alguna deidad extraña de algún planeta lejano y vino y le dio por hacer una pirámide porque estaba aburrido, o no sé, es muy extraño. ¿Qué dice Jerry? ¿O no, Jerry? Pues comencemos, yo creo que deberíamos empezar por desmenuzar como todo este aspecto que ya empezó a tocar varios aspectos ahí, Jaimito, y el primero es el tema de cuándo fueron creadas. Entonces, la creación de las pirámides de Egipto se tiene una estimación de que fueron más o menos en el año 2500 al año 2600 antes de Cristo, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que Cleopatra está más cerca de nosotros que Cleopatra de la creación de las pirámides. Pero estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Por ende, no tenían una infraestructura como la que tenemos hoy en día para movilizar esas piedras que mencionaba Jaimito, donde ellos dicen, de acuerdo a artículos que leí, básicamente esas piedras, tanto habían unas que podían pesar perfectamente eran 3 a 6 toneladas, como habían unas que pudieron haber llegado a casi 70 toneladas. Entonces el tema era que estas piedras, independiente de si pesaban 3 o 70 toneladas, las tendrían que traer desde unos sitios que estaban aproximadamente a unos 800 kilómetros del lugar donde se crearon las pirámides. Las canteras. Ujú. Exactamente. Entonces, de acuerdo a muchos arqueólogos, dicen que el tiempo de creación de las pirámides pudo haber tomado alrededor de unos 20, 23 años. Entonces, en 20, 23 años, ustedes me están diciendo que tuvieron que haber movido aproximadamente por pirámide, creo que son como 2.3 millones de piedras por 800 kilómetros. ¿Cómo hicieron para movilizar ellos esa cantidad de piedras? Las teorías básicamente dicen, una opción es con el tema de utilizar madera en grandes proporciones y empujarla a través de madera, como lo que usualmente se ve en las figuras de cartoons, en animaciones. Otros decían que habían mojado por parte la arena y hubieran utilizado como una especie de trineos para jalarlas. Otros dicen que han utilizado barcas y que las mandaban a través de las barcas dentro del río Nilo y las recogían mucho más adelante, pero pues todavía no hay una certeza al 100% de cómo fue que hicieron esa movilización. Chato, ¿tú qué piensas? ¿Cómo movieron todo ese tema? No, solo hay una explicación lógica y vino los extraterrestres, sacaron su grúa y hicieron ahí como la manera de teletransportar las piedras, porque en esos tiempos la maquinaria, si actualmente es complicado, imagínense en esos tiempos. Eso Pero es ¿cuál grúa? parte de mis teorías. No, pues con la nave espacial, Imagínese,
Va Pero subiendo, imagínese, va subiendo con al- reflejos así y se la va llevando las piedras. imagínese, vienen de quién sabe cuántos millones de años luz de distancia y Pero llegan es que, acá y bueno, pensemos ahí en en una grupo. cosa, ahí O pensemos en sea, una cosa, chat. Vos dices, bueno, supongamos que se supone que los extraterrestres tienen una tecnología que es mucho más avanzada que la de nosotros, ¿verdad? Por ende, yo no creería que si ellos ojalá. vinieron acá, ellos tuvieron que moverlo con grúas. Ellos tendrían que tener algún tipo de vibraciones para hacer flotar las piedras y moverlas a través de flotación, para que hoy fuera con una agilidad mucho más constante. Por eso va la nave y lo suben así como cuando en las películas que va subiendo la vaca, pero así suben la piedra y llegan y Pero entonces, meten el sonido. cuántas naves necesitaron para Pero, mover ¿qué clase de los 2 millones de extraterrestres son? piedras? ¿Mm? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas naves necesitaron para mover los 2 millones de piedras? No, eso con una sola, dos y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿No ve que van a la velocidad de la luz? Eso es rapidito. Pero no se puede ir a la velocidad de la luz, Cami. Yo no sé qué clase de extraterrestres usted está pensando, pero yo no sé de dónde los trajo, pero no, esos Más no pueden. Los tecnología. extraterrestres que usted se está imaginando no hubieran sido capaces de hacer Nada, esas pirámides, ¿no? En las mucho dibujo películas animado. nos mienten, son otro tipo de extraterrestres. Bueno, ahí hay otro tema que me Ya, gustaría ahí, entonces, bueno, ya estamos hablando un poquito de cómo va haciendo la construcción, entonces el tema de quiénes la construyeron, ¿verdad? Entonces, usualmente por Hollywood o por los dibujos animados nos han hecho creer que eh, en el antiguo Egipto ellos tenían millones y millones de esclavos que eran quienes movían a fuerza esas piedras, obviamente utilizando algún tipo de sistema para moverlas un poco más fácil, pero eran ellos quienes la movían, entonces eran esclavos. Pero estaba leyendo un artículo donde básicamente decían que en los años 80 o 90 arqueólogos ingleses descubrieron que probablemente en ese antiguo Egipto no existían los esclavos como tal, como los pensamos nosotros, sino que eran trabajadores y que esos trabajadores recibían a cambio un salario, no como el que vemos hoy en día, sino que les daban, en ese caso, sal. pan y agua, bueno, les daban algunas prebendas alimenticias para que ellos tuvieran obviamente una mejor contextura física y pudieran trabajar y poder pues, mover esos pesos. Y que por eso mismo se han descubierto rastros de animales que no deberían estar cercanos a las pirámides. Entonces encontraron como rastros de ovejas, rastros de vacas, porque a ellos los tenían muy bien alimentados para hacer esas labores, o sea, que no eran esclavos como los imaginamos. Finalmente el tema es que se hace la construcción de estas pirámides y después hay como un vacío en la historia porque no sabemos qué pasó con ese antiguo Egipto. ¿Qué se hizo? ¿Se evaporó? ¿Se Pues, perdió? ¿Qué piensas tú, pues bueno, Jaimito? ahí sí, ahí van dos temas. Primero, bien hayan sido esclavos o no, al menos de la forma como todos lo conocemos, no podían ser tantos, porque vamos a asumir incluso, estamos hablando de casi 3.000 años antes de Cristo, en teoría unos 5.000, 6.000 años del día de hoy. eh, no podían haber muchos porque tampoco había muchas personas en el mundo. No es como hoy en día, que hay un montón. En ese momento no había tanta gente. Entonces, así fueran esclavos o no, no habían tantos, lo cual abre pues como otro gran vacío de cómo hicieron toda la obra como tal cuando eran pues muchas menos personas de las que podríamos llegar a imaginarnos. Basado en eso, creo que ahí sí ya se complica un poquito pensar qué pasó después. Y o fue que se emberracaron los extraterrestres de Cami y aniquilaron a toda la cultura directamente a todos los egipcios, o ya entonces abrimos la teoría de unos esclavos que tuvieron después que fueron los judíos y que les mandaron sus plagas y empezó a acabar y a crecer esa cultura. Pero pues al menos nos dejaron las pirámides. ¿No, Cami? Chato, ¿qué crees que pasó con el antiguo Egipto? No, pues ese fue una prueba, las pirámides fue una prueba para las personas a ver si la podían construir y llegaron los alienígenas y dijeron, bueno, estos nos sirven de trabajadores y nos los llevamos para nuestra casa. Y esa civilización fue llevada para un planeta nuevo. Los abducieron, Pues Ah, literalmente. vea que yo estaba leyendo un artículo de la BBC porque pues eso me causó curiosidad respecto a qué pasó con ese antiguo Egipto, porque básicamente después de todo ese tema hay un gran vacío en cuanto a la historia y después volvemos a recobrar esa historia del imperio egipcio casi que
a los años 100 o casi 200 antes de Cristo, es decir, perdemos más o menos 2000 años de historia. Algunos lo deducen que se perdió por la quema de la biblioteca de Alejandría a causa del Imperio Romano, pero decían o tenían esa teoría que básicamente el imperio antiguo muere por culpa del cambio climático. Entonces yo quedé como en sorpresa de que, ¿cómo así que el cambio climático? ¿De qué me están hablando? Entonces resulta que ellos dicen que para esas épocas posteriores a las creaciones de las pirámides, hubo una especie como de hambruna en ese territorio en concreto, por ende pues no habían tantas facilidades para conseguir alimentos. Obviamente muchas de las infraestructuras que ellos tenían pues se fueron acabando, no se pudieron conservar en el tiempo, y esto lentamente empezó a decaer lo que fue el antiguo imperio egipcio. Eh, mm, pero como dicen ustedes, esa es la teoría que dicen, digamos, los arqueólogos o las personas de ciencia hoy en día, pero pues está la opción B, que es la que ustedes están planteando, que es los alienígenas llegaron, construyeron y se fueron, y el chato dice que se llevaron también a la gente. Claro. Eh, Los abducieron con eh, esclavos y todo, o sea, lo que hubiera, ¿sí? Obra de Cami, mano. bravo. bueno, Barata. Sí, lo llamaron mano de obra barata, sí. y Muy bien. pregunta, ¿y estas pirámides de Egipto eh, estaban muy bien construidas? Tengo entendido que están, el Jaimito de pronto nos puede dar un poquito más de contexto, de que están construidas, los bloques perfectamente alineados uno con el otro, y se supone que a la hora de hacerlo las personas usaron fue cincel y martillo, o sea que eso les debió haber tomado mucho tiempo hacerlas perfectamente cúbicas. Dos, que están perfectamente alineadas mirando al norte, y la punta de las tres pirámides pues están mirando a la constelación de Cinturón de Orión. Orión, al cinturón de Orión. ¿Sí? Que ahí proviene, de hecho, una de las teorías alienígenas, que es de los Anunnakis, y que los Anunnakis vivían en la constelación de Orión, y por ende las pirámides están alineadas mirando a Orión, porque vienen de los Anunnakis, que son los que están allá. ¿Qué piensas tú, Jaimito? Cuéntanos. Pues eso, efectivamente hicieron demasiado bien hecho toda la estructuración. Prácticamente son perfectos los bloques. Incluso vi un ejemplo que hacían de intentar incluso así sea meter una hoja de papel entre los bloques Y y no no entraba. cabía. O No. sea, literalmente está totalmente perfecta alineado. Volvemos al tema. Ahí es muy extraño que una persona a ojo o yo no sé qué clase de medición hayan inventado en ese momento, o bueno, los alienígenas del planeta que haya sido que dice Cavi, lo hicieron perfectamente porque si no, no tiene ninguna explicación. No solo están alineados con constelaciones, sino que irónicamente desde la isla de Pascua y un poquito más al ladito de Chile, casi, pasando por toda la zona de Perú, que también tiene un montón de pirámides, y yendo hacia esa zona del Cairo, eh, en, eh, en África, bueno, en Egipto, prácticamente es una línea recta. Entonces, no solo están alineados con constelaciones, están alineados entre ellos todas estas pirámides. Entonces, pues los manes como que vinieron fue de reclutamiento, Cami, según dice, o sea, se fueron por varias partes a ver dónde consigo buena mano de obra, le gustan estas hojas de vida y fueron los que se llevaron. Porque efectivamente lo hicieron por varias líneas, no fue una sola. Pues nada, bueno, y volviendo al tema de los Anunnakis, incluso esos Anunnakis que son como esas deidades, incluso son más antiguas, de una civilización más antigua que la egipcia, que fue de los sumerios, que también hicieron grandes cosas y también se extinguieron, también se desaparecieron, pues vienen a dar mucha de su influencia a lo que fue después el teísmo prácticamente egipcio. Entonces, Cami, de estos manes que usted conoce por algún motivo, vinieron a reclutar en varias partes del planeta, no solo en Egipto. No, pues con la nave, para que hubiera la alineación perfecta, pues con la nave desde el espacio decíamos, eso, póngalo, calíbrelo, déjemela ahí, Adelante, bien, y ahí atrás, para atrás. cuadraron. Es una Yo le explicación aviso. lógica, cuadraron para que todo quedara perfectamente alineado. Pero bueno, ahí Jaimito comentó un tema que es importante, y es la alineación con otras pirámides. ¿Sí? Entonces vamos a poner el tema de las otras pirámides. Lo primero es que la creación de todas las pirámides se dan en diferentes tiempos. ¿Sí? No es que hayan construido todas las pirámides al mismo tiempo, como las personas, no sé, de pronto no piensan en eso cuando hablan del tema y dicen, no, es que todas las pirámides están alineadas porque las construyeron, y
bueno, están construidas en diferentes tiempos y la diferencia de tiempos es bastante considerable, ¿sí? Mm. Yo desconocía, cuando estaba haciendo vertical la investigación, descubrí pirámides que yo no sabía que existían, por ejemplo, unas pirámides en China, que lo que pasó es que están construidas en barro y en tierra y por ende se creó vegetación sobre la pirámide, por lo cual esas pirámides se ven ocultas dentro de las montañas y no se pueden distinguir. Es como si yo mirara a lo lejos y viera como un morro, pero no es un morro, es una pirámide. Pero precisamente por eso, los elementos que utilizaron para la creación de ese tipo de pirámides. Entonces estamos hablando que las pirámides vienen de diferentes tiempos, ¿verdad? Listo. ¿En qué tienen en común entonces que todos hayan construido pirámides o cuál es el objetivo que dicen culturalmente? Y básicamente era como en esa época estaban buscando una aproximación con las deidades, buscaron la forma de construir algo que los acercara hacia el cielo. ¿Por qué? Porque recordemos que todas esas culturas tienen en común que son o eran muy buenos con todo el tema de la astrología y eran muy simétricos con el tema de las estrellas, con el tema solar, por eso es que hay muchas coincidencias porque pues manejaban muy bien ese tema. Entonces, claro, empiezan a construir estas edificaciones como yendo hacia el cielo, tratando de buscar las deidades de cada uno, y resulta que en la mayoría de las culturas dicen, es que las deidades bajaron, los dioses bajaron a ayudar a crear esto. Y ahí es cuando se juntan todas estas teorías conspirativas. ¿Qué deidades bajaron? ¿Fueron deidades o fueron simplemente alienígenas los que bajaron y tomaron el tema y crearon ese mismo tipo de figura en todo lado? Chato. Bueno, en los jeroglíficos que hay de Egipto, se ve en algunas partes que hay máquinas voladoras, inclusive no tienen explicación, muy similares a los aviones actuales o a los helicópteros que se encuentran al día de hoy, en la era moderna. Entonces, también hay unos jeroglíficos que hablan sobre deidades que provienen del cielo, y eso es lo que lo hace poner a pensar a uno, porque eso fue plasmado en su lenguaje antiguo, en esas civilizaciones, en especial en la de Egipto. Entonces, pues yo diría que pues podría partir de ahí, de que llegaron los extraterrestres que fueron concedidos como si fueran las deidades, como los dioses, y ayudaron con el tema, dieron la explicación de cómo construir, porque generalmente lo utilizan porque en la antigua Egipto dicen que es para las tumbas, de las tumbas de los faraones, para poder ir al más allá, pero también ellos creen mucho en la reencarnación. Entonces por eso eran enterrados con sus lujos, hasta inclusive con sus mal llamados esclavos, digo yo, porque eran servidumbre, personas que ayudaban. No se me vayan a delicar, servidumbre. Después me hatean todo el mundo, pero yo qué culpa si eran los que eran la servidumbre. En el momento lo era, en ese momento lo era, sí. Que no se deliquen, vaya y delíquense con los egipcios. Vaya, encuéntrenlos. Sí, no, yo no esclavicé a nadie, a mí no me echen la culpa. Claro que lo que dice Cami, digamos que no fue solo o sea, una de las teorías que hay es que sí lo usaban mucho como tumbas, pero hay un par de cosas que se han encontrado adentro, en la grandota, sobre todo de las tres que allá en Giza, Quizá. que no sé en qué piso o algo, hay una puerta giratoria, y que pesa un montón, y pues usted la igual la empuja y entra fácil. Y hay unos caminos hacia un montón de cubículos, por así decirlo, que hay al interior. Y es algo interesante saber que allá adentro se mantiene bien, o sea, allá hace un calor pues, impresionante, pero dentro de eso no sube de los 20 grados, la temperatura se mantiene muy estable allá adentro en esos pasadizos. Entonces, quién sabe si no era netamente un tema de enterrar a los faraones, tenerlos allá con sus riquezas y su servidumbre, como dice Tenaz, aquí el clasista, mi amigo, pero sí, pero sí creo que se puede utilizar para otras cosas. Quién sabe, es que no solo ya la duda no va solo a qué le hicieron, cómo le hicieron, sino que realmente cuál era la finalidad, o la finalidad es exactamente con las deidades, que lo más lógico es que si hubiera existido realmente un contacto alienígena
y llega un man en una nave, y estamos hablando de 5.000, 6.000 años atrás, y llega el man en una nave volando y con algún vestido extraño o alguna cosa que obviamente va a ser desconocida para nosotros en el momento, yo voy a asumir que es una deidad. Llega del cielo, llega con poderes, llega o sea, hacer un montón de cosas que yo no puedo hacer en este momento, pues claramente voy a decir que es un dios. Entonces, es la parte más lógica de tu teoría, Cami. O sea que, espere, o sea que si hoy en día llegase a bajar algo del cielo, ¿usted cree que es un dios o es un alienígena? Ahorita ya tenemos un sesgo y ya tenemos un conocimiento que nos permite llegar a pensar que es un alienígena. Pero en ese momento, sin saber que existía un universo gigante con el concepto que llegamos a conocerlo hoy, sin saber que existían otros planetas, otras constelaciones, no como tal de verlas, sino saber qué hay dentro de todas ellas. Cada uno de las estrellas que vemos es un sol distinto y cada uno tiene su sistema solar y van a haber millones y millones de planetas. Si yo ya soy en este momento, soy consciente de eso, pues lo más probable que voy a tener que decir es que sea una alienígena. Pero ese En ese momento, conocimiento, como todo eso no, pero es que ese conocimiento, Jaimito, es lo que tú crees que es el mundo. Te voy a poner el ejemplo que escuché por ahí. de acuerdo, Si ponemos un montón de hormigas dentro de un herbolario, y entonces ese es el mundo de las hormigas y las hormigas van a estar ahí y van a creer que ese es su mundo. Pero fuera de eso, hay un mundo. Entonces posiblemente lo que de acuerdo, nosotros creemos como nuestro mundo y creemos que los alienígenas puede que hagan parte de nuestro sistema solar, por decirlo de alguna forma, entonces hacen parte como de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero puede que los que vengan no sean esos alienígenas. Entonces por eso ahí te hago la de pregunta, es una acuerdo, distinción. no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, que esté equivocado, que no esté equivocado en el momento en que llegue y reencarne Jesús, eso ya es distinto, es diferente. Una cosa es cómo yo lo voy a percibir inicialmente y otra cosa es lo que termine siendo en su momento. Que por un momento, entonces yo digo, este man viene de, no sé, de algún planeta extraño, no conozco nombres no me conozco ni Pero los ¿se nombres de acá del persinaría o no sistema se solar. persinaría? Marte. Esa es la pregunta, ¿se Me persinaría o persino para no? evitar que me mate. Ahí sí me vuelvo creyente, para evitar que me ponga a trabajar en pirámides. Uy, no. Eso me acuerda del tipo ese, ¿se acuerdan en la película de la momia, el man que es uno de los que les gusta robar dentro de las pirámides, que cargaba un collar con todos Con varias. con varias Tenía todos de todas las religiones y sabía rezar en cada religión? ajá. Jaimito, Jaimito, Yo me convierto en ese man. En ese momento, le créame voy que a le hablo regalar hasta el en collar, hebreo. le voy a regalar ese collar para que lo cargue, Me, por si las Pero, moscas. me convierto. Sí, pero sí, ahí sí sí. estoy de acuerdo con Jaimito porque independientemente si llegase del cielo a caer como una nave o una persona, pues quedaría uno pensando como, no, esto es un extraterrestre y ya después con el tiempo se va volviendo a ver si de pronto diga que es un dios o una deidad, pero ahí sí, al principio uno va a pensar que es extraterrestre. Pero usted lo asume porque sencillamente la forma física no se parecería a nosotros. Es decir, que si llega alguien que se parece a nosotros, asumimos que es un dios porque tiene una semejanza a nosotros. Pero si no se parece, entonces es Tendría, un alien. Pero ¿quién me dice a mí que el tendría que dios, ser humanoide. quién me dice a mí que el dios se parece al humano? No, No, de pero, acuerdo. O sea, volvemos a lo mismo. pero O es sea, que este man, Gerardo hubiera sido perfecto esclavo egipcio, weón. Este ¡Ah! man llega de una vez se cae y él dice, güey, este man es un dios. No, qué extraterrestre, qué mierda, weón. Este es un dios que necesita que me sí. ponga a trabajarle ya mismo. ¿Qué No, le ayuda? yo armo el sindicato primero. Bueno, sigamos entonces un Doble poquito. ración de pan. Sí, sí, no, toca. Bueno, sigamos un poquito porque si no acá nos quedamos. Yo creo que ahí con eso ya hemos discutido gran parte de lo que es la teoría de quienes crearon las pirámides de Egipto. Obviamente sobre el tema de Egipto va a haber mucho de qué hablar y nos va a tomar muchos capítulos en cuanto a cultura y en cuanto a civilización que ellos fueron y todo lo que aportaron en muchas áreas a la humanidad. Pero el tema de conspiranoico es simplemente como de quienes crearon realmente las pirámides. Entonces yo los invito a que avancemos al siguiente, que es el tema de viajes en el tiempo. Jaimito, ¿qué piensas tú de los viajes en el tiempo? Abrimos un paréntesis grande de que Tama haya sido un viajero en el tiempo que llegó con tecnologías posteriores a enseñarle a los egipcios a Oh, hacer sí. esas grandes obras. Vamos a Uh, unir los temas. Pero bueno, digamos que el viaje en el tiempo es un mundo bien complejo de entender. Hay cosas básicas que todos podemos llegar a manejar, pero es un mundo bien difícil de entender
no solo desde la física misma que pueda necesitarse para hacer un viaje en el tiempo, sino entender cómo funciona. O sea, realmente si es un tiempo lineal, o sea, voy del punto A al punto B como todos lo conocemos, o hay alguna otra manera de hacerlo. Eh, Ahí quisiera que pudiéramos comenzar hablando de cómo creen que funciona el tiempo. De si yo, por ejemplo, existen más o menos, por lo que hayamos visto incluso en Hollywood, tres versiones de cómo se pueden trabajar los viajes en el tiempo. La primera, que está basada en una paradoja que creo que acá todos, casi todos conocemos, que es la paradoja del abuelo. Sí. Y es, vamos a ir al ejemplo de Volver al Futuro. Yo voy al pasado, empiezo a cambiar eventos de mi pasado, eso va a afectar mi presente, que es como el futuro pues de ese pasado, y me empiezo a desaparecer o empiezan a pasar cosas porque estoy cambiando el futuro desde el pasado. Tipo también un capítulo de Los Simpsons, donde Homero va y empieza a matar animales y cada vez que llega al futuro hay un futuro diferente. Eso es más o menos basado en esa paradoja. Está en honor a nuestro grandioso Akira Toriyama, está basado también en el tiempo, el viaje donde esto genera son diferentes líneas temporales. Yo regreso al pasado, no afecto mi línea, sino lo que hago es crear una nueva, como hizo Trunks en su momento, él regresa a su futuro que no cambió en nada, pero cuando hizo que reviviera Goku, perdón, que no muriera por su enfermedad del corazón y que mataran a los androides y toda la historia que conocemos como tal de Dragon Ball, fuera una historia alterna a la de él. Y cada vez, pues cada uno tiene como su propia línea. Eso no afecta, incluso también fue algo como, por ejemplo, lo que hicieron con los Vengadores en Endgame. Y también está otra forma de viaje en el tiempo, que es como la de Dark. Si alguno, creo que aquí los dos la han visto, si alguna persona que está viendo, por favor, no la ha visto, por favor, véala. Es demasiado buena. Y eso está basado en, en otra paradoja, que es el hecho de que existe un destino y que siempre todo va a estar ligado a un acto a lo que vaya a suceder. Es cíclico. Si recuerdan, si recuerdan, efectivamente, en ese caso había un man que había escrito un libro, creo que de cómo viajar en el tiempo o de cómo crear la máquina en el tiempo, para viajar en el tiempo. Y el man recibió el libro de su yo del futuro. Sí. Entonces, esa paradójicamente, yo recibo mi libro, llega Jaimito del futuro, me entrega el libro, y yo cuando envejezca voy a bajar en el tiempo otra vez se lo va a entregar a mi yo del pasado. Y va a ser así. Pero entonces, ¿en qué momento o quién escribió el libro? No se sabe porque yo siempre voy a estarlo recibiendo de alguien del futuro. Y cualquier acción que yo haga va a estar liada a ese evento cíclico. Entonces son como esas tres opciones de viaje en el tiempo. No sé cuál decidan creer ustedes que sea como la más lógica o en cuál quisieran que existiera, ¿no? Si no es lógica, al menos que les gustaría que fuera. Bueno, a mí me parecería como la de Volver al Futuro. ¿Por qué? Pero ahí tendría yo que indagar o preguntarles, tú vuelves al pasado y al volver al pasado cambias tu futuro, ¿sí? Pero ¿tú con pequeñeces lo cambiarías o tendrías que hacer eventos significativos para cambiarse el futuro? Es decir, si yo trato de involucrarme con mi yo del pasado, en este caso como digamos que dieron el almanaque para hacer apuestas deportivas y volverse millonario, o con, digamos, ay, es que yo no quiero ser un traumado en ciertos aspectos de mi vida, entonces quiero ayudarle a mi yo del pasado para que eso no pase en el futuro, pero esa pequeñez puede cambiar drásticamente el futuro sin saberlo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Jerry, cuéntanos. Pues yo creería que cualquier información que usted obtenga, por más pequeña que parezca, sí va a afectar notoriamente el futuro, sí va a hacer un cambio respecto a lo que va a pasar. Recuerde, por ejemplo, en el caso que vos estás hablando de Volver al Futuro, sí, el caso de ¿cómo se llama? Del almanaque, sí hubo un cambio a futuro porque esa persona se volvió rica y empezó a gobernar a todo el mundo y bueno, eso fue un tema ahí. Pero recuerda que, por ejemplo, la mamá del protagonista empezó a tener un gusto por su hijo cuando el hijo era joven. Entonces, él trataba como de desligarse de la mamá, como que, no, 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 chao, chao, y trate de estar enfocadas en quién era el papá, ¿verdad? Entonces, digamos Sí, que si él no hubiera manejado las cosas como tenían que ser, pues Martin no hubiera nacido en un futuro, porque la idea era que el papá y la mamá se conocieran.
Entonces puede que de pronto algún factor pequeño que él no hubiera hecho bien hubiera cambiado el rumbo de que la mamá hubiera visto o a bien sea el papá como posible pareja o a otra persona como posible pareja. ¿Sí? O sea, para mí cualquier cambio pequeño sí puede alterar notoriamente el futuro. ¿Y qué piensas tú, Jaimito? De hecho, sí. De hecho, hay una teoría que habla al respecto y es lo del efecto mariposa. No sé si están Sí, familiarizados sí, con sí, el con la tema. película. Y es, pero digamos que el efecto como tal existe basado en algo muy simbólico, filosófico. Ok. Y es que en este momento en Asia, el aletear de una mariposa puede llegar a desembocar de eventos pequeños en eventos pequeños en un huracán que termine, no sé, en las Bahamas. Porque aleteó y movió una hojita que llegó a no sé qué parte y hizo un problema en el viento y se empezó a agrandar y pasaron y empieza a hacer como una bola de nieve, el efecto bola de nieve, y al Ujú. final y al cabo terminó existiendo un huracán. De eso más o menos se trata el efecto mariposa y por eso en la película cualquier acción que el man hiciera cambiaba su presente. Cuando él regresaba a su momento era como que, uy, ¿qué hice? Ah, ya sé, tengo que evitar que pase esto o tengo que intentar hacer esto o hacer lo otro. Y eso está basado precisamente en lo que aquí está diciendo don Jerry y que el chato pregunta, cualquier acción que usted haga, pues va a hacer que cambie en ese orden de ideas del ejemplo de viaje en el tiempo que estamos hablando, va a hacer que cambie su futuro. Cuando usted regrese va a ser un mundo diferente. Literalmente lo que pasa en el capítulo de Los Simpsons, que el man dice, no puedo matar ni siquiera un Un zancudo, mosquito. porque Ujú. no sé si en eso el mosquito va a terminar, quién sabe qué haciendo con temas o incluso de sangre de algún animal o algo por el estilo, y eso va a hacer que el futuro sea totalmente diferente. Así que Cami más o menos por ahí puede ir el tema. Sí, ahí esto, pues esto es complicado. ¿Y ustedes creen, acá les tengo otra pregunta, ¿y ustedes creen que los gobiernos tienen viajeros en el tiempo? Para que tengan viajeros en el tiempo, primero tendría que existir la máquina del tiempo. Entonces la primera pregunta es, ¿hay una máquina del tiempo? ¿Verdad? Bueno, Excelente. Esa es la primera pregunta. Y con base en esa pregunta me gustaría desglosarlo en dos partes. La primera es viajes al futuro o viajes al pasado. ¿Sí? Porque han habido físicos hoy en día que argumentan que los viajes al futuro sí se podrían realizar, solo que en el momento no contamos con, digamos que con la tecnología, porque básicamente ellos dicen que la velocidad que se necesita para poder mandar un objeto al futuro, ¿sí? Dicen que a mayor velocidad, pues el tiempo va a cambiar. Entonces ponen el ejemplo de que si yo quiero mandar una nave al espacio para que haga una vuelta cíclica y vuelva, entonces esa vuelta le va a durar 20 años luz. La persona que esté dentro de la máquina que se vaya a usar, obviamente dentro de ese futuro, cuando él vuelva otra vez a la Tierra, han pasado 20 años para esa persona, pero es que resulta que el tiempo acá en la Tierra ya no se cuenta por lo que él llevaba adentro, sino que son el tiempo de nosotros. Quiere decir que pasaron como 48.000 años y ya las personas no van a ser las mismas que él conoció. ¿Sí? Entonces ellos argumentan ese tema de que el tiempo dependerá es muy subjetivo dependiendo de dónde se mire y que cómo va el objeto. Entonces, ese objeto al tener esa velocidad, a mayor velocidad, va a tener mayor masa y al tener mayor masa, pues va a necesitar mayor propulsión. Entonces, el tema es que no tenemos en ese momento como la tecnología o los medios para crear ese tipo de propulsión para poder mover una masa durante un tiempo determinado. Pero en la teoría se podría realizar viajes al futuro. Ahora, respecto a viajes al pasado, todavía no hay nada concreto en el ámbito científico que nos pueda decir, esta es la forma en la que podríamos de pronto viajar al pasado. ¿Qué dices tú, Jaimito? Viaje en el tiempo hacia el futuro tiene como esas dos variables. O sea, la versión más dada desde el punto de vista de la física, con ese tipo de ejemplos o experimentos, pero no sería el viaje al futuro, volvamos al caso, como el de Volver al Futuro, es en la segunda, si no estoy mal, que viajan al 2023 y que ya hay carros voladores y todo el tema. Eh, Ese tipo de viaje, digamos que ya crea una paradoja y es saber cómo va a existir un futuro si no hemos llegado allá. O sea, estamos hablando entonces de una línea donde ya prácticamente todo está trazado y yo estoy en un punto específico de ese tiempo y voy a viajar al punto del futuro y allá ya las cosas están sucediendo. Y eso es un poquito inverosímil, digo yo.
Entonces el viaje al pasado, en teoría, al menos en ese aspecto, va a tener un poco más de sentido que el viaje al futuro, porque pues el futuro no ha ocurrido y no sabemos qué va a pasar. A no ser que ya nos volvamos como más deterministas y creamos que todo está ligado, que hay un destino, que todo absolutamente lo que vayamos a hacer, todas las decisiones que nosotros tomemos, por más que creamos que las estamos tomando de manera real o con algún libre albedrío, realmente todo está destinado a que siempre vamos a hacer lo mismo. Nosotros estamos destinados a hacer este breve podcast, estamos destinados a hablar de este tema, así lo hayamos hace un tiempo hablado, dice, ¿qué tal si hablamos de este tema? No, este tema sí, este tema no, pero la decisión que se tomó siempre íbamos a llegar a ese punto. Y ese es como una de las paradojas grandes que se abre, sabiendo, pensando que existe el futuro como tal para llegar a él. Eh, y el pasado, pues bueno, ya eso es, digamos que en esa lógica sí existe. Yo ya puedo regresar a hace una semana en teoría y ver qué hice y decir, oye, no haga esto. Pero pues volvemos incluso al mismo ciclo. ¿Qué tal siempre esté destinado yo a viajar al pasado a decirme que no lo hiciera y por eso no lo hago? Eso ya se Ujú. vuelve un mundo eterno. Y un pequeño paréntesis ahí, igual, Jerry, como para tenerlo en cuenta, no sé si de pronto no quede totalmente claro con lo que decías ahorita, pero es importante recalcar que los años luz son una medida de distancia y no de tiempo. O sea, yo no puedo durar 20.000 años luz haciendo algo. Yo puedo viajar 20.000 años luz, que equivalen a no sé cuántos miles de millones de kilómetros. Entonces, se confunden porque obviamente se llama año. Todos creemos que por ser año es un tiempo, Ujú. pero no, los años luz son distancia. O sea, un año luz equivale a 100.000 kilómetros, 100 millones de kilómetros, algo así. El tema Entonces, era como que para lo tenerlo que en cuenta. manejaban ellos, o lo que yo le entendía al físico que estaba explicando la teoría para viajar al futuro, es eso. O sea, básicamente, bueno, primero tenemos que tener una velocidad constante, ¿sí? Que no la tenemos todavía porque necesitamos una fuerza aceleratoria sobre una masa que va a ir increciendo dependiendo de la velocidad, ¿sí? Pero que ese objeto que está dentro de la máquina no va a recibir o no va a sentir la transformación del tiempo que está en el exterior, porque es que él no, o sea, para él va a seguir siendo el mismo tiempo por el cambio de velocidad, pero cuando vuelva, el tiempo que él estuvo dentro de la máquina no va a ser el mismo tiempo que el de afuera, por ende las personas no van a ser la misma. ¿Sí? Básicamente era como eso. Entonces, digamos que ya entendiendo que puede, o sea, podemos hablar de unos viajes al futuro y unos viajes al pasado, podría crearse esta máquina, podría haber, hay alguna evidencia de esta máquina. Jaimito, antes de empezar el podcast, nos estaba contando de un caso del Vaticano. Cuéntanos un poquito a todas las personas que nos están escuchando y que les pedimos, por favor, que no se olviden de suscribirse y darle likes a nuestros videos, porque pues necesitamos que esto se difunda más gente, a ver si algún día monetizamos. Follow, follow. Sí, 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 que lo difundan y lo compartan. Entonces, Jaimito, por favor, explícanos cómo es el tema de esa máquina del tiempo del Vaticano. Voy a hablarlo de una manera bien sucinta para no alargarnos mucho el tema, pero como para llevarnos una idea general. Y existe otra de las miles teorías que hay de un aparato llamado el cronovisor. Se supone que el cronovisor es prácticamente un misterio y algo que se guarda totalmente en el Estado del Vaticano y totalmente por la Iglesia Católica de algún científico italiano que en algún momento creó como tal una máquina para permitir estos viajes en el tiempo. Y de hecho, sobre la cual existen videos que se han grabado en su momento. Parte de eso, como tal, incluso se dice que con esta máquina se viajó a los tiempos de Jesús y se grabó a Jesús. Y hay toda, digamos, toda una historia completa que pueden mostrar ellos supuestamente directamente en videos. O sea, realmente lo hicimos y lo mostramos. Eso, todo, absolutamente todo eso, por más que hayan textos, por más que haya videos, por más que haya todo lo que sea, no pasa de ser una teoría de conspiración porque pues, ninguno de nosotros ha visto y quién sabe qué versión de Jesús fue la que grabaron. De las mil cosas, no tenemos ni idea. No sé, Cami, por ejemplo, el chato, ¿qué piensa de si algo así existe? Usted que es como el más conspiranoico de acá. Bueno, de existir, primero que todo, si cuestionamos al Vaticano, nos van a negar la existencia de dicha máquina, ¿no? Pero también algunos saldrán del Vaticano diciendo, oiga, yo vi la máquina. O personas allegadas al Vaticano van a decir, sí, esa máquina existe y esa máquina es usada para ir a los tiempos de Jesucristo,
para ver qué tan verdad era lo que está escrito en la Biblia. Puede que sí, y yo me pegaría, yo diría que sí. Uno no sabe por qué tantos secretos estén guardados allá debajo de tanto oro y tanto dinero que tienen, porque dicen que siempre tienen sus buenos secretos que no quiere dar a la humanidad. Y Pues de si hecho, existe esa máquina, préstenosla, que necesitamos hacer unas inversiones. Pues los Bitcoin. militares, pues tenemos que volver a cuando el Bitcoin era barato, comprarlo y volver ahorita y no estábamos haciendo podcast, ¿no? Cuando los dos cuando le militares que ofrecían a un viajaron, millón de pesos. ja, los dos militares que viajaron en esa época del caso que cuenta Jaimito, ellos al volver argumentaban que el mensaje que había dado el Mesías no es el mismo que se cuenta hoy en día y que de hecho los habían intentado acallar porque precisamente el mensaje era otro y lo desenfocaron a través de los años y pues era algo que la iglesia no compartía Y mucho. no decía qué mensaje era. Pregúntele al Vaticano a ver cuál era el mensaje. El Vaticano Vaya, coja no un va a vuelo negar. para el Vaticano, pida prestado el cronovisor, se pega un viajecito, de paso va un poquito más atrás, averigua lo de las pirámides y vuelve y nos cuenta. Ujú. Le tomó la foto a las naves espaciales ahí construyendo. Yo, pere. Bueno, oiga, reenfocándonos otra vez en el tema y no distrayéndonos tanto, y eso que acabó de decir el chato, y es que viaja en el tiempo, se toma una foto y queda una evidencia. Hablemos de estos casos que están en internet de fotografías o de imágenes de personas que han estado en el pasado con objetos o con ropa que no están como adecuados a la época. Chato, Yo tengo una historia. cuente, Ay, ahí me quiero meter a una historia que yo vi ayer. Está un a ver, poco crazy. cuéntela Bueno, pues. póngale cuidado. En la época de los 70, un señor llamado Sergei Paralamalenko, el hombre ¿Cómo se llama el man? Una vez más. Mi perrito Sergei ya habla. Paralamalenko, ¿Cómo? ¿Para dónde? Sergei Paralamalenko. Ok, Póngale cuidado, Jerry. sigamos, Aprenda ruso. sigamos. Bueno, fue visto por ahí por la antigua Unión Soviética. No sé exactamente si, bueno, no sé si me equivoqué, Polonia, República Checa, por ahí. Disculpen si mi geografía en este punto, pero bueno, se veía un hombre en las calles desorientado, no sabía qué quería y el hombre, las autoridades lo abordaron y le dijeron, bueno, ¿y usted por qué se ve así como tan perdido y como no vestido acorde a la época de los años 70? Entonces él dijo, le pidieron que por favor le prestaran la identificación. El hombre mostró una identificación, pero la sorpresa fue que la identificación era de una época muy atrás y ya no se usaba. Entonces el hombre dijo, no, es que yo viví acá y no reconozco nada, porque estoy acá, ¿no? Y necesito ir a una calle, a tal calle, y el hombre dice, no, le dijeron, no, esa calle ya no existe. Entonces el hombre quedó como más desubicado. Bueno, a lo que va es que las autoridades no le creyeron y lo tomaron por loco. Entonces lo llevaron allá a un psicólogo, a un centro psiquiátrico, y el psicólogo lo empezó a indagar. Bueno, ¿y qué pasa? No, mira, yo estoy acá en otra época, yo no soy de esta época, yo soy como 20 o 30 años atrás. Y entonces cuenta la historia que el hombre traía una cámara y para la sorpresa de las personas en la época era de esas cámaras que para revelar la foto ya no existía ese formato para revelar las fotos. Por allá encontraron a alguien que todavía las podía revelar y se dieron cuenta en la revelación de las fotos que encontraban una chica, que se encontraba una foto de un edificio y curiosamente arriba había como una especie de objeto no identificado. Entonces, claro, todo eso, todo el mundo quedó loco con ese objeto no identificado. Y bueno, ¿y tú quién eres? No, yo vengo de otra época, yo no soy de acá. El hombre asustado, pero él nunca supo cómo llegó a esa época. Él simplemente dijo, no, es que yo vi como un rayo y me teletransporté. El hombre le preguntó al psicólogo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que yo soy loco?
El psicólogo le dijo, no, 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 usted no está loco. Pero pues, hombre, lo trataron de loco. Bueno, en eso contactaron a la chica que todavía seguía viva y le preguntaron, ve, ¿tú conoces al señor Sergei Paralamalenko? Y la chica, oye, ¿por qué me hacen esa pregunta? ¿Qué pasó con él? La chica misteriosamente le pregunta, bueno, cuéntanos quién es. Él era mi novio, pero en la época él se desapareció y no supimos nunca más de él. A lo cual se fueron al centro médico a preguntar que qué había pasado con eso y lastimosamente del hombre solo se supo que habló con el señor del psicólogo, se fue para su recámara, de la cual no había salida, solamente por la puerta, ni por la ventana, ni por ningún otro lado, no se supo nada más de él. Hasta ahí termina la historia de ese viajero en el tiempo. O sea, en el futuro del bar también se desaparece otra vez. Se desapareció otra vez. Cuando fueron a buscarlo, él en los registros de las cámaras solo se vio que él entró y nunca más volvió a aparecer, nunca más se supo nada de ese viajero en el tiempo. Si no Que estoy mal, hay una entrevista grabada de él, ¿no? De Sergei Paralamalenko, sí, ¿cierto? El apellido es Ponomarenko. Ponomarenko, ok, ya, gracias, Bueno, Jerry. Chato, yo qué te dijera, es pero si una, era así, la historia es que sí, la historia es así, muy muy acertado en muchas cosas, la historia pasó entre Ucrania y Rusia, un poquito más hacia el lado bueno, este, me descaché. y resulta que cuando revelaron las fotos, pues obviamente notaron que el man era de otra época y ta, 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 pero resulta que hay varias teorías o hay varios blogs en internet que explican que esta historia que acabo de contar el Chato es una teoría conspiranoica falsa. Nada de eso existió. Y que todo lo que acabo de contar el Chato era parte de un programa de televisión ruso donde hablaban de cosas conspiranoicas y de ovnis. Y eso todo fue parte de un capítulo de este programa ruso. De tú también caerás, versión rusa. Pues Muy tú, bien, parece que tú también caíste, Chato. para, no, sí, aquí caímos en el programa. No, no me dijo bien el nombre, me contó una historia falsa. Yo necesito más seriedad de su parte, weón. Así no se puede trabajar, de verdad. No, pero sí, sí, digamos que esa parte trataron de mostrarlo como que la parte que era de un programa ruso de teorías conspiranoicas y alienígenas, como que eso también es una teoría conspirativa para descreditar esta verdadera historia de Sergei Ponomarenko, ¿sí? Pero esa historia es muy válida y es una de las que más circula en internet en estos días. O sea, no eso. Pero, ¿qué me dicen ustedes de pronto de esas fotografías de las cuales se ha captado, por ejemplo, creo que es en Garrincha, el famoso jugador de fútbol? Hay una fotografía donde él está alzando una copa y debajo de él aparece una persona con un celular directamente tomándole una fotografía. Y pues para esa época ese tipo de celular no existía. Es más, creo que los celulares no existían para ese momento. ¿Sí? O han habido fotografías de personas en los No, que cincuenta como los 60. 70. Exacto, personas en los 50, 60 con una vestimenta totalmente diferente y hay personas con gafas de sol y como con unos cigarrillos y no se adapta absolutamente nada a lo de la época. ¿Creen que todo este tipo de fotografías son falsas, como la historia del Chato, o no? Yo tengo una teoría como para intentar o que aseguremos si son verdaderas o no, o desmentirlas totalmente. Ujú. De hecho, también hay un corto, pues es una película como tal, pero hay un pedazo pequeño de una película de Chaplin que se llama Circus o algo, Circus, no sé. Circus creo que es jueguito de familia, pero Sí, creo que se llamaba Circus o algo así. Y pues pasando escenas, seguro entre una escena importante y otra, la transición mostraban personas caminando por las calles, no era una escena importante, no se está enfocando ningún protagonista de la película ni nada por el estilo. Pero en una escena corta, que incluso cuando pasa el evento que les voy a decir, ya prácticamente se difumina todo y pasan a continuar con la historia de la película, hay personas caminando. Estamos hablando de cine mudo y todo, o sea, no sé si incluso por ahí 50, 40 más o menos. 40, sí. Eh, entonces estamos hablando de este cine mudo, o sea, obviamente nada que ver con tecnología actual, pero este, la vieja va caminando, va como con la mano acá,
y mientras va caminando va como es, y hablando, y va hablando. Ahora, puede eso atribuírsele a muchas cosas. Lo curioso es que justo al final de la escena, ella gira, bueno, pues casi que en dirección hacia donde está la cámara, que igual está lejos, pero gira hacia allá y se ríe. O sea, como si, aparte de todo, le estuvieran contestando. Es como si Camilo le estuviera contando una de sus historias y ella se ríe, literalmente en ese momento. Y ahí acaba la escena. Entonces, esa también ha creado un montón de teorías basadas en cómo una persona parece que, no se ve nada realmente, pero parece que estuviera hablando por teléfono, habla con alguien, se ríe y sola. O está totalmente orate o no sabemos qué carajo está pasando porque lo tiene pegado así la mano al oído. Pero lo que me da a mí a pensar en ese momento, eso es, si estas personas realmente existen, las personas de las fotos, las personas de estos videos, y realmente son viajeros y se quedan en sus tiempos y todo ese tema, ¿cómo hace una persona de estas para utilizar todos estos implementos? ¿Cómo hace para una persona de estas para la de la foto, por ejemplo, para tomarle una foto de Renchi que nadie le diga qué es eso? ¿No? Una camarita un celularcito por ahí que tengo que me conseguí. Le van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo convivir toda mi vida con eso y en un momento, en un tiempo en el que no es lógico que lo tenga? ¿Cómo esa persona que aparece en este video que les digo está hablando por celular bajo qué red? Además, ¿cómo está hablando por celular? Entonces, ese tipo de cosas es lo que me hace pensar cómo una persona normal, como el de la foto, con gafas, con una vestimenta distinta, está rodeado de un montón de gente y como todo el mundo no lo está mirando por lo extraño que parece. Entonces, o le encontramos una solución a esa pregunta, o podemos prácticamente con eso intentar casi que desmentir esas fotos. No sé qué piensa el chat, oye. Pues podría entrar por esa parte de que simplemente la suben al internet y quieren crear como la conspiración, como la historia que yo conté, o realmente fueron captados, sin importar, fueron osados y dijeron, no, yo acá me arriesgo, Garrincha es mi ídolo, yo tomo la foto, o, o la que iba hablando por el celular, eh, también dijo, no, yo tengo una llamada súper importante, el chato me está llamando, entonces pues necesito No puedo contestar, fallarle. Toca, me toca. puedo dar el lujo de colgarle la llamada. Inclusive ayer yo también vi en mi investigación, yo vi una foto de un supuesto hipster en Europa que salía como en los años 20 y que no coincidía mucho su vestimenta y Ujú. lo que llevaba puesto en la época. Pero más allá de eso se hizo la investigación y ellos dijeron, no, esa ropa, las gafas y todo lo que él llevaba puesto sí coincidía con lo de la época. Lo que pasa es que fue mal, mm, como fue mal interpretado y De no se pronto el hizo man bien. era el rebelde de esa época y se vestía diferente. Sí, Sí, es que era un rebelde porque uno ve la foto y en la foto salen todos bien vestidos Con con corbata. corbata, como ahora se imagina todo el mundo que en los años 20 todo el mundo era con corbata, bien vestido, y eso no es así. Eso mucha gente se vestía de otra forma, que actualmente pues no se ve mucho, pero era parte de la cultura. Y un además eso, rebelde sin causa. sí, Dentro de las teorías de viajeros, una que me llamó a mí mucho la atención es Donald Trump y la familia Trump. Dentro de lo que yo encontré era que decían que básicamente en la época de Nikola Tesla, dentro de los cierto, muchos inventos, perdón, cierto. dentro de los muchos inventos que hizo Nikola Tesla, estaba la máquina del tiempo y él trabajaba o tenía un asistente que tenía un nombre que era John Trump, si mal no estoy, pero tenía el apellido Trump. Y dicen que una vez Nikola Tesla fallece, esa persona toma los planos de esa maquinaria y él es el que la construye y él termina siendo como el abuelo de Donald Trump y ellos empiezan a hacer diferentes tipos de viajes. Resulta que nace un libro en el año como 1890, 1880, que narra básicamente este tipo de viajes y cuenta la historia de este personaje Trump y se asemeja mucho a la realidad que pasa con Donald Trump y su familia, su entorno. Entonces aducen que la riqueza que proviene de él y digamos que la facilidad con la que él hizo crecer su emporio
se debe a porque él conocía o tenía información del pasado por haber estado haciendo viajes en el tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo le había dicho Chato? Porque pues prácticamente eso lo podría haber hecho cualquiera. Pues cualquiera de los que tengan plata podría llegar a justificarse en lo mismo. Cualquiera que sea un multimillonario o Yo, una persona con una idea brillante puede haber hecho lo mismo, ¿no? yo sí escuché esa teoría y hablaba también pues de que él amasó su fortuna gracias a poder viajar en el tiempo y poder saber que se venía y por eso pudo hacer ciertas inversiones y ciertos movimientos empresariales para poder favorecer sus empresas y poder diversificar la fortuna de él. Ujú. Y también, En ese orden de ideas, si usted cree que eso pasó, asumiendo que crea que eso pasó o que es una teoría viable, estamos volviendo al tema de que prácticamente es un viaje en el futuro lineal como el de Volver al Futuro, donde el man volvió, Exactamente. cogió información y volvió y ahora es rico, pero nunca cambian las cosas. O sea, es su mismo, es la misma línea, ¿sí? Pero es que en esa base, esa es la base que usted está creando puede ser acertada. Pero es que para mí esa teoría de la base lineal nunca va a descartar el hecho de que no exista una realidad paralela donde nunca pasó nada. O sea, como que él sigue en esta línea temporal, cambia, pero va a haber otra línea donde él va a seguir siendo pobre, Ok, ¿sí? Porque pues, son las líneas. eh, en este caso, él coge él viaja al futuro, recoge la información y con eso vuelve a su pasado para forjar otro futuro diferente, donde ya es millonario. Gracias a la información obtenida, él saca ventaja para invertir y todo eso. Es lo que entendí de la teoría de pues Donald de Trump. hecho desde el presente. Lo que pasa es que el presente pues sería el futuro del pasado. Pero pues si yo en este momento me regreso, no sé, volvemos a hablar del tema de Bitcoin o algo por el estilo, Ujú. cojo esta información y me quedo en ese momento y empiezo a hacer plata desde ese momento, por así decirlo. Pero pues en mi presente, en este presente actual, pues yo voy a seguir siendo el mismo que soy. Pero va a haber otra línea, en teoría, en donde yo voy a ser multimillonario. Más o ¿Creen, menos es lo que entiendo de la idea. ¿Creen ustedes que de verdad existan otras líneas temporales donde en este momento nosotros estemos haciendo otras cosas? Yo creo que sí. Y O sea, esta línea temporal nos reúne a los tres en este momento, espacio, sitio para hablar todos juntos sobre teorías conspiranoicas, pero posiblemente haya otra línea del tiempo donde yo sea carpintero, Jaimito esté posiblemente nadando en el mar en este momento y el Chato esté en un nightclub dando billeticos. Bueno, ese se parece en todas las Literalmente. líneas de tiempo, ¿no? El Chato en Sí, todas las sí, líneas en del cierto tiempo sale modo. igual. Sí, como que el chat así en todas va a ser lo mismo. De pronto, sí, uno puede tener una misma versión en varias líneas del tiempo. Pero sí, yo tiendo a creer que es viable que existan varias, que es varias realidades incluso, pues más que todo serían como realidades. Y no, obviamente no vamos a ser igual en todas, exceptuando al chato. Creo que sí vamos a hacer todos como que tener distintas versiones de cada uno, creo. Bueno, ya como para finalizar y nos queda por ahí un momentito, un poquito más, y como lo prometimos desde el inicio del programa, quisiéramos hablar de una última teoría conspiranoica y es eso que acabamos de hablar y es como una especie de imaginación colectiva. Y resulta que dicen los chismes, las lenguas y las malas artimañas que Rocco, uno de los partícipes activos de este podcast, es producto de nuestra imaginación, que él no existe, que él simplemente hace parte de la imaginación colectiva de todos nosotros. ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿Qué tal sea un efecto Mandela? ¿Qué tal sea un imaginario colectivo de todos nosotros? es un Creamos todos que lo recordamos, que existe y no. Yo creo que Rocco no existe, güey. yo creo que él es un transimaginario. Como es un transimaginario. Que él cree que existe así no exista. Ajá. Él piensa, él cree que existe, pero realmente no existe. Vamos Hay a una forma hacerlo, de comprobarlo, Jerry. vamos a hacerle una llamadita a ver si nos contesta y nos dice el qué es. A ver.
A lo Roquito, qué pena molestarlo, weón. Tengo una pregunta de último minuto y no lo demoro. Rocco, Dígame. ¿usted es producto de una imaginación colectiva? No, ¿por qué? O sea, ¿usted cree que usted sí es una persona de carne y hueso y sí existe en este universo? Sí. Ok, muchas gracias. Chao, Roquito, lo quiero mucho. Esa mierda que Lo quiero, se vio en Matrix, chao. después le cuento, chao. ¡Te queremos, Rocco! Ya ahí dijo que sí era una persona de verdad. Pero nos estamos muy confundidos, ¿no? Si no sabía, weón. No, Pues no, no. seguro es como un error, un bug que tiene. De Como pronto que no estaba en sabe un qué responder en trance. ese momento. Yo creo que es Estaba como, en un trance, yo creo como que es que... como cuando Neo está en el computador y el computador le escribe a Neo y él se sorprende, como así, de que me está hablando. Claro, weón. Error, un error en la Matrix. Me Eso es Rocco. pillaron. Me pillaron. Jaimito, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un gusto compartir contigo estas tertulias. Yo creo que tiene que venir otro capítulo más de teorías conspirativas. Todavía quedan muchos temas por hablar de este ámbito que es tan grande. Ha tenido una gran acogida el primer video, como ya te lo había dicho. Y antes de irnos, quería preguntarte, Jaimito, después de ese video, ¿has tú tenido algún tipo de situación, de anomalía, algo que tú sientas como sospechoso, como que te estén vigilando, como que te estén observando? Me empezaron a llamar mucho de números desconocidos y antes no pasaba. Pero Y esos son los de la Ahí la cárcel. dejo. Esos son los de la cárcel que están ofreciendo pues, servicios en Pero, el banco. solo ¿será 7, que solo los de, 7. será que los de la cárcel vieron el video y dijeron, vamos a asustar a este weón? De No, pronto. nosotros Pero con el sí, casi chato, casualmente hace ese. nosotros con el chato tenemos la teoría de que algo pasó después de ese video, porque es que cada vez que grabamos después de ese video, todos los audios salen mal. Antes de ese video, todos los audios bien perfectos, pero después de ese hijo de madre, todos los audios tienen problemas. Todos, Nos todos. hackearon el sistema, están Eso metidos, nos está horrible. metieron bots. Tenemos problemas porque antes fue la NASA, ahorita nos metimos con el Vaticano. Estamos Eso, peligrando. eso ya es otro Solo nivel. digo eso. Ay, Sí, Bueno, que no estamos nos peligrando. asusten las monjitas, por favor. bueno, chato, un gusto hablar con ustedes nuevamente, señores. No se les olvide dejarle like, comentar, compartirlo con las personas que les gusta. Estamos en YouTube, Spotify, en todas las redes sociales, en TikTok está ahorita pegando duro los videos. Muchas gracias, Jaimito, chato. Nos seguimos hablando en otro capítulo, ¿vale? Cuídense. Muchas Ah, gracias especiales para Jaimito. Síganos, follow. Julio, Chao, chao.